Ahora, bienvenido cabrón YouTube a, a la apertura del Penumbra, el episodio 1. Esta es la segunda parte de Penumbra Overture. Y vamos, vamos a ver quién hizo este hoyito. Este mega hoyo. Así que, démosle. Sin miedo. Tan lindo lo cargando infinito. Me gustan. Ya, vamos. Ah, recuerden que aquí, por aquí había un perrito que lo dejamos pasar el episodio pasado. No le hicimos nada. Perrito. ¿Dónde anda? Lo escucho re cerca. Perrito. Fiu fiu, fiu perro, fiu fiu. Ay, está matando. ¿No hay perrito cerca? No, no hay, no hay. ¿Este está? ¿Será? Yo creo que este... Perfecto. Quizás bloquear... Hay que bloquear la puerta. Viene el perrito, viene el perro, viene el perro, viene el perro. Bloquea la puerta. Hay que bloquear la puerta, perrito. Perdóname la vida. Veámoslo, veámoslo. Perrito, está el perrito. Oh, que le... Ay, se está tirando acá. No, lo rompió todo. ¡Corre! Aquí estoy a salvo. Alturita, alturita salva, alturita salva. Muérete. A ver qué pasa. Me pegó. ¡No! La alturita salvaba, decían. Ah, pero calmantes. Pero mira ese perro. ¿Por qué tan así, perrito? ¿Le pegó? No. Le pegué, le pegué. Lo mato, lo mato, lo mato. Muere. Oh, muere, muere. Muere. ¿Ah? ¿No eres tan choro? ¿Ah? ¿Ah? ¿No eres tanto miedo? ¿Ah? Ay, quédate. Igual eres bonito. Ya, vamos. ¿No hay mapa acá? No hay mapa, aquí hay mapa, creo. Ya, esto es mapa gráfico HD. Estamos ahí. Vamos para allá. Una botella. Estamos allá. Hay que ver. Acá hay 3 cosas para ver. Entonces vamos acá primero. Está cerrada, probablemente no se puede deducir un código. Ah, esto obvio. 1, 2, 3, 4. No. 4, 3, 2, 1. No, tampoco. Sería... No. 0, 1, 2, 3. No, tampoco. Eh, 6, 7, 8, 9. No, no. 9, 8, 7, 6. 1, 1, 1. Ese. Ah. Vamos, oh, mi super técnica. ¿Qué haga? Nada. Me quedaban 2 lugares por revisar. No, no hay mapa ahora. ¿Qué haga? Nada. Quiero bengalas. Ofice, no, ya fui a los ofice.
Algo acá y algo acá. ¡Oh! ¡Uf! Nada. Ok, esta es la salida es su única salida. Y se ha derrumbado. Adoro mi taller. Es 2 veces mejor para cazar, dejando a los otros engullir sus caras. Uno no puede evitar sentirse como 4 de aquellos sin tal. No, ya. Está marcado los números. 2, 1, 4, 8. Aún así parece que hay. Aún así parece como si ahí la mente. Aún así parece como si ahí la mente en red de red funcionara al revés. ¿Por qué está al revés mayúscula? Quizás el código al revés es 8412. Vamos a intentar. Ah, ah, no, por aquí no es. Acá había otra cosa. Era 1248, o sea, 8421. ¿Qué hay acá? O TNT. Destruyete. ¿Qué es esto? Barril. No es importante, no es importante. Vamos a el panel de código de paneles. Aquí. Era 1248. Entonces al revés. 8421. ¿Cómo era? No. Cuaderno, notas, mi taller favorito. Ah, era 2148. ¿No? 8412. Ahí está. Qué inteligente soy. Ya. Genial. Bueno, Mecha. Oh, a guardar. La Dios, la luz del Señor. Entonces llora el fragante de la luz, lo más probable es mi imaginación que debe ser rocas. Dios me mandó esto. Ah, no me la puedo. Ah, Dios me ha mandado un pico. Recogí el pico. Qué rico. He recogido el pico. Oye, qué rico. Eso sí es frutilla. Oye, esta no vi. Vamos, espera. Dejé de equiparme el pico. 4. ¡Ah! Tengo un pico. ¡Ah! A ver si más OP. Nadie me detendrá. ¡Ah! ¡Ah! Fuck you, motherfucker. Esto. Una valla electrificada ha sido colocada recientemente. A lo mejor se le encontrado una forma de pasar. Hay alguien más acá abajo. What the fuck. A ver, vengala. A ver, vamos a poner un palito acá arriba. Vamos a hacer una tabla de... A ver, pasar. Enderezate. 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 ¿No? Ya, ahora sí. Cuidado con electrificarmers. Ahí está. ¡Ah! Igual me pegué. ¿Esto? Ahorita lo activé. Bueno. ¡Oh! Soy seco. Explosivos. Ja, así sí. La maldición va a abrir la puerta, parece muy débil y vieja. Muy débil. ¿Dónde está mi picota? ¡Ah! Nadie puede encontrar mi pico.
Perfecto, un barril de pólvora. Pero si hay un agujero pequeño en la parte superior, una parte grande para... Oh, pero, tengo una picota. Te tengo una picota. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora qué pasó esto? No, esto lo combino con Patrick's. Ah, y después esto lo ocupo en esto, así que hago un pólvora. ¡Ah! Esto es un yihadista. ¡Dinamita! ¡Alú Akbar! Cae acá. Calmantes. Aquí otra dinamita. Si lo pueden encender, a ver. No. ¿Ah? La gente quiere ver. Quiere ver acción, explosiones. Una película de Hollywood. Oh, y se le echó una dinamita. Ahí. Corre, 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 corre. Ha explotado todo. No queda ninguna. Oh, ya. Ah, ya soy hace reventar cosas. ¿Para qué me ve de acá? La mecha te la puedo poner en la TNT que encontré. ¡Ah! ¡Es inteligente! O sea, soy muy inteligente. No. Sale vos, no te quiero más. Tengo una picota. Ahora guardo. Puede que nunca me acostumbre a esto. Ah, bueno. Vamos. Esta pólvora. Es decir, nada que esta pólvora. Si la poner. No quiero arriesgarme con esto antes de esta... Viste, era acá, soy seco. Apúrate. 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 Mira, tiramos en el hoyo que está acá. ¡Ah! Voy es inteligente. No sé cómo lo hago. ¡Ah! Soy seco. Ahora pongo esto acá. Y esto... ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! Permiso. Hay que ver la explosión, hay que ver la explosión. Oh, pero... En 3D HD 4K 360 no scope. Oh. No me había dado cuenta. Ah, un nuevo mapa. Ah, ya me puedo devolver. Oh, ya. Nuevo mapa, mapa nuevo, nuevo mapa, mapa nuevo. Ahora hay que investigar todo. Ahora se investiga todo todito. Igual va a haber perros zombies por acá. Igual tengo una picota. Power Room. Vamos, tembló, hermano. Ah, ya. Vale, fuerte. Voy a empezar a jugarle fuerte a 2 porque quiero. Dice, he un símbolo de batería, pero está soldado a gal y canto. Si tenía alguna máquina para abrir esto. Oh, pero podrá. Así inteligente, yo no sé cómo lo hago. Lo voy a tirar por acá. Mira. Ah, que soy inteligente. O sea, no sé cómo lo hago. Le dejé ahí para guardar.
Hay cositas acá. Generador Steelberg clase, que es el generador que tenemos atrás. Asegurar de que la zona. Ya. No tenemos nada. ¡Eh! Pilas. Pero aquí he guardado rápido. O he salvado rápido, a ver. Controles. Varios. Cuaderno, barra de luz. Inventario. Guardar X. Voy a interactuar R. Ah, esto. Se puede que con la X guardo, ¿no? Ya, pero no me guardo acá. No hagas esas cuestiones. Ah, ahora sí. ¡No! Me salvé! ¡Oh! ¿Qué está hablando? Aquí recojo la batería. Recojo la batería. ¿Qué va a salir rápido? No, va a salir un screamer acá. ¡Ah! Por favor, amigo screamer, no haga eso. No lo haga, compa. A ver, batería. Aquí que hay. Oh, palanca, ¿para qué era este botón? Bueno, no. Así que se nota por si acaso. Y aquí. Oh. ¿Por qué este está más sobresalido que el otro? Es más grande. ¿Eh? Batería. Oh, tengo batería. Oh, no. ¿Así? Deberían estar listos. Entonces va a leer la nota que recogimos. Y mucho más. Asegúrese que en la zona esté libre de equipo y personal para este. Conecte y confirme el flujo secundario girando la válvula apropiada. ¿Ah? Enciende el sistema de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento. De flujo secundario. Yo creo que este. Después que seguía. Enciende el sistema de refrigeración para evitar el libre acceso de vapor. Comienza el flujo de grasa. Enciende la válvula principal. Tiene la palanca. Entonces sería refrigeración, vapor y grasa. Refrigeración, este te manda vapor, que este te manda vapor. Y la botita de grasa. Después este primero. Y palanca. Palanca. O ya la tiré. No, la bugué. No. No. No, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, hay un fusible fundido, pero es que aquí no funciona nada. No, amigo, fusible. Ah, pues si la cosa es llegar y ponerlo todo así. Psh, listo. Ah, otra vez. Siempre funciona cuando uno lo puede. Cuando uno le pega así un par de veces ahí. Siempre funciona. Ahora la ponemos. Y va a funcionar. No mucho. Al pozo. No cayó al pozo. ¿Dónde estás? Mereces morir. ¡No! ¡No! Oh, pero. ¿Con cuál me.? Que era con el clic. Oh, pero. Mi pierna. Ah, hay que buscar un fusible. No es la cuestión, ¿no? Ya. Vamos por el fusible.
cajitas. No, pero ¿por qué tanto humo? ¿Aló? ¿Dónde hay acá? ¿A dónde? ¿Perrito? Oh, el perro allá. Ojalá que no venga ninguno. Abrimos puertita. Pone fusiles de 50 pero la caja está vacía, bueno. El continuo va a andar muy lejos. Bengala. Más carne para la parrilla. Procedimiento de emergencia. Referencia Morse. Con el clic escoba, ¿para qué ir una escoba? Ahí está. Ahí está el fusible, necesito cómo llegar hasta el cajas. Como siempre, cajas. Vamos a una escalerita. Esto me lo enseñó el maestro Miyagi, pero alcanza a estar al frente de él. Ahí está, fusible. Pues aquí hay. Ya, otra puerta. Una radio. Radio de comunicaciones. Afuera. Hay alguien afuera. No estoy solo. Enero. Ya. Oh, salta, paps. Yo llevo 22 minutos ya. Me he dado casi pura vuelta, ¿no? ¿Qué hice? Ahí está. Y entramos. Nos ponemos fusible. Ahí está. A ver si aguante. Primera era este. Gira. Después este. Era vapor. Grasa. Y primero ya. A ver, le damos a la palanquita. Y que se haga la luz. ¡Ah! Vaya que soy seco. Ahora guardo. Y dejamos 23 minutos también. Vamos a hacer un poco más. No sé qué hacer ahora, si avanzar o no. No puedo- Ah, bueno. Pero qué. No me lo puedo agarrar. ¡Ah! ¡Ah! Gira, 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 gira. Esta cosa es enorme. Es no enorme. What? Debe ser unos megavatios. Pero es muy viejo, más que suficiente para encender unas bombillas. Lo puedo detener y que gire para otro lado, mire. Oh. Este lo detengo y gira para otro lado, mira. Ese tú, ese tú. ¿Hay otro acá? Sí, hay otro. Ahora gira a otro lado. Mentira. ¿No hay nada para acá? No, nada. Y hasta acá. Hasta acá lo dejamos. Y recuerden suscríbete y dale al like. Estoy haciendo video todos los días. Todos los malditos días. Oh. Quizá una especie de pantalla protectora que protegerá. Ya cabrón. Cuídense y nos vimos.